Pues bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en el Festival de Poesía por Getafe, del que formamos parte, como sabéis. Se va a prolongar todavía hasta el 27, tiene un cartel de actividades impresionante y tiene una vocación internacional y muy transversal. Por eso, aunque es un festival fundamentalmente de narrativa, no solo de narrativa negra, pero de narrativa en general, nosotros siempre tratamos de programar algo de poesía relacionado normalmente con el país invitado, porque por esa vocación internacional cada año se invita a un país. Y este año es una alegría porque cuando nos comentaron desde el ayuntamiento que el país invitado era China, inmediatamente pensamos en nuestro poeta chino de cabecera, Minke Wang, que doy la bienvenida. Muchas gracias. Minke había estado aquí presentando, hemos estado hablando hoy, pues en 2016, en febrero de 2016, un libro de poesía llamado Mo, que nos produjo pues fascinación a muchísimas personas. Os voy a leer un pequeño textito que escribió para la ocasión Juan Carlos Mestre. Hace tiempo que no sucedía un acontecimiento así en la desobediencia del idioma. El encuentro de San Juan de la Cruz con un nieto de Pound en las afueras del suburbio de los significados. No es fácil entender la transparencia de este príncipe de la excepción. Escribe como si estuviera inaugurando el mundo, una radical conciencia de las semejanzas que vinculan lo invisible con la revelación. Yo no había leído nada igual desde Rimbaud. Estos poemas de Minke Wang me dan envidia y miedo. Tan mestre, tan acertado y tan difícil de definir de otra manera lo inasible pero impactante, ¿no? Pero Minke no nos acompaña exactamente ahí en calidad de creador, aunque es un creador muy prolífico. Él ha desarrollado desde entonces hasta ahora su trabajo creativo en otras áreas, en muchas otras áreas. Es autor de teatro, además de poesía, de guión cinematográfico y narrativa. Llegó a España con 10 años de edad. Vivió en Valladolid, que eso es todavía más maravilloso que en Madrid. Su trayectoria incluye el libro de poesía del que os hablábamos, de 2015, la colaboración como guionista e intérprete con el cineasta experimental Daniel Villamediana en películas mostradas en festivales internacionales, el estreno de Un idioma propio en el Teatro María Guerrero y la publicación de la traducción al francés de la partitura gráfica Tres figuras al pie de. Ha sido becado además por las más altas instituciones que tontas no son de este país, el Centro Dramático Nacional, la Fundación SGAE, el Ministerio de Cultura o la Fundación BBVA, entre otras. Y Minke, además, quería empezar hablando de él en esta breve bienvenida, no es más que una bienvenida. Empezar por Minke, con una mención a Minke como creador, pero hoy está aquí de un modo generoso y creo que importante para nosotros, ¿no? En cuanto a la divulgación de una tradición que es, bueno, China es un universo cultural en sí mismo, tan distante como quizá concomitante con España, y Minke tiene una posición privilegiada porque es un hombre criado primero en la genealogía china de su origen, con abuelos poetas ambos, uno modernista, otro clásico, ha visto la evolución de las poéticas contemporáneas en China también, es decir, que nos va a trazar un recorrido por la tradición china del siglo XX para entender cómo se está escribiendo en el XXI y le quiero agradecer muchísimo que haya tenido la generosidad de venir desde Valencia, porque ella no vive aquí. Muchísimas gracias a ti, Julieta, por invitarme y a todo el director y a todas las personas que trabajáis aquí. Es una alegría siempre, además, también en lo personal, disfrutar de ti. Gracias al Ayuntamiento por la fe impenitente en la cultura y en concreto en la poesía. Gracias, Luis Domínguez, concejal de Cultura, que nos acompaña hoy. Y vamos a disfrutar y aprender un montón, seguro. Muchísimas gracias a todos. Yo estoy más cómodo bueno, me presentaré. Muchísimas gracias, Julieta, muchísimas gracias por invitarme y por la presentación, y a todo el centro y al Ayuntamiento de Getafe por esta posibilidad de escaparme un par de días de mi entorno familiar de niños pequeños. Entonces, yo me mudé a Valencia en diciembre del año pasado. Y ahora que he vuelto a Madrid, después de 10 meses, de repente
habrá una atención extra durante la charla, a ver si me pongo a estornudar, me la guinea a los ojos. Hoy ha sido un poco loco. Bueno, vamos a empezar con esta charla. Será más o menos contar un poco la historia de mis abuelos, que uno nació en 1905 y el otro en 1920. Cómo la vida está, la historia tan convulsa, ¿no? de la China del siglo XX, que han pasado todo tipo de catástrofes, guerras, hambrunas, cómo eso ha afectado, y la revolución cultural, por supuesto, donde nadie pudo escribir, cómo todo eso, cómo la poesía ha sobrevivido a todo eso. Porque antes de eso, China había tenido casi 2000 años de historia, de dinastías, una historia cíclica, y se escribía el mismo tipo de poesía, casi siempre ¿no? La poesía clásica, con métrica, con un sistema de entonación, más que una métrica o una rima son como una estructura de entonaciones. Aquí sube, aquí baja, aquí es como un sistema, una arquitectura de entonación más que unas rimas. Y siempre se habían usado esos esquemas, y bueno, con variaciones, pero claro, esos esquemas alcanzó su esplendor allá por el año 600-700, que es la dinastía Tang. Luego fue una larga variación, decadencia para decadencia, hasta llegar al siglo XX, que por fin hubo como aires de renovación. Entonces, empezamos un poco por el principio. La poesía china siempre ha estado muy ligada con los literatos, con la pintura, la pintura de tinta diluida. Y siempre ha sido, también viene mucho del Tao, que es el primer trazo, ¿no? Que es el Yang, el segundo trazo, que es el primer trazo que es el Yang, que es la fuerza, el empuje, el vigor. El segundo trazo que lo envuelve, que sería el Yin, que es el agua, lo suave, lo tierno, lo flexible, y luego y el tercer trazo sería el vacío intermedio, que es donde el yin y el yang se combinan y crean los 10.000 seres del universo. Porque si estuviera todo copado, porque antes de la salida del yin y el yang está el fondo indiferenciado, que donde está todo, pero no hay espacio para nada. Entonces, como salen los trazos y luego se crea otro vacío intermedio donde se pueden combinar. Es un poco la idea de la pintura china. Las nieblas tapan por la montaña, pero la montaña sobresale de la niebla. Las aguas, el agua baja, pero siempre sufre islotes en el arroyo. Aquí cae el agua, pero se hieren los árboles. Aquí hay una morena, pero se ve el pabellón. Siempre es una combinación, se va interrumpiendo, intercalando. Es un poco la idea de la pintura, que esto viene de un pensamiento taoísta de la combinación de yin y yang, gracias al vacío intermedio. Y la pintura siempre ha estado muy ligada a la caligrafía y luego a la poesía. Es un poco si veis, esto un poco... Está, pero no está. Es un poco incluso cuántico. Mal extrapolado. Sí. Así. ¿Así para un poco mejor? ¿Así? ¿Así mejor? Sí, porque el peto un poco... Sí. ¿Sí? ¿Sigo hablando para que puedas...? Sí. Bueno, siempre es un poco como Cato Schrödinger, está ahí y no está a la vez, pues esto es también parecido, está ahí y no está a la vez, siempre es algo que está, pero desaparece destapado, pero reaparece más adelante. Entonces es un poema clásico de Wang Wei que ilustra un poco ese pensamiento místico, filosófico, ese cercano de cielo. He hecho una transcripción de la letra para que veáis un poco cómo funciona el poema. No está traducido, está puesto la palabra global. Lo leo para que escuchéis el sistema de entonación. Kong shang bu jian ren, dan ren ren yu xiang, fan jing ru shen lin, fu zhao qin tai shan. Entonces un poco la montaña vacía, no hay nadie, escuchas la voz de la persona, los rayos vespertinos que entran en el bosque pero vuelven y se reflejan en el musgo, es todo ahí, ida y vuelta, claro, oscuro, está y no está. Es un claro ejemplo de Agnes Wang Wei, también pintor, y de pensamiento, los últimos años lo pasó ya recluido como taoísta, buscando su iluminación en el Tao. Pero luego también está la otra vertiente que sería lo más romántico, lo más celebratorio, los poetas como Edipo, esos poetas borrachos que están siempre en los pabellones bebiendo con amigos y cuando están borrachos hacen caligrafía y se van como retando, ¿no? Es como el rap ahora, ¿no? Hay pelea de gallos, pues esto es casi lo mismo.
tú dices un primer verso y el otro tiene que contestar con otro verso que encaje dentro del sistema de entonaciones y ahí también se creaba. Esto voy a leer un fragmento, es una canción, básicamente una canción para animar a beber. Se llama江静秋，君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。Hay que beber, y además al final dice que solo los que saben beber, los grandes bebedores, han dejado su nombre en la historia. Que los sabios y los sabios y los santos, pues nadie se acuerda de ellos. Es como las dos vertientes, un poco de una vertiente muy de pensamiento intelectual y otra vertiente muy de celebración de la vida. Este es el padre y madre de mi padre, que nació en 1905, él y 1907 ella. Ella fue la primera abogada de mi pueblo, de mi ciudad, de Monzó, porque antes de eso las mujeres no podían estudiar. O sea, los varones, incluso las mejores familias, los varones se les llevaban a maestros y las niñas, pues si quieren estar en casa cosiendo o pintando, no se les permitía estudiar. Pero luego ya con la caída del último imperio, pues se fue abriendo. Entonces mi abuelo primero fue a estudiar Bellas Artes a Hangzhou, pero luego vio que eso era una cosa ya muy atrasada. Entonces dijo, yo quiero estudiar lo último. ¿Qué es lo último? Lo último de las leyes. Porque en China ni siquiera había un estudio de leyes, pero se introdujo, se trajo todo de Occidente. Entonces se fue a Shanghai a estudiar la escuela de leyes. Estudió ahí 4 años y fue la primera abogada de mi ciudad y puso un bufete, también ayudaba a las mujeres de los pueblos que venían y no tenían dinero, y venían por sus hijos a cuestas, los dejaba vivir en su casa y les ayudaba en los proyectos, en todo esto. Hizo una labor así, humanitaria de abogada. Y luego, pero esto se acabó en el 49, por supuesto, ya cuando entró el gobierno comunista, ya dejó de ejercer porque ya éramos antirevolucionarios y derechistas. Él nació en 1905 los dos son de son familias de letrados de antiguo, entonces solo servían para estudiar. Él era letrado y además estudió medicina tradicional y gracias a eso, después de 49, pues más adelante pudo ejercer de médico y pudo ganarse la vida, porque si no hubiera sido mucho más difícil. Estudió medicina y poesía y letras. Estuvo trabajando en el gobierno de Kuomintang, fue secretario de un alto funcionario y luego era en las oposiciones al Estado paramédico corregía los exámenes, era como en el tribunal de medicina. Y siempre ha sido muy activo, ¿no? Es el poeta clásico. De hecho, se reía bastante de mi otro abuelo, que era de los primeros modernistas. Decía, es que solo hacéis poemas como "Oh cielo que azul" o "Nubes que blancas", como que le parecía que faltaba ese lirismo importado, le parecía que le faltaba profundidad de pensamiento. Él estuvo trabajando primero en Xi'an, en los años 30, y ahí nacieron mis 3 primeras tías, o sea, las 3 hermanas mayores de mi padre. Luego ya fueron a Chongqing, que había como bombardeos ya en la guerra contra los japoneses. Y mi última tía nació en Chongqing. Entonces, pero como era un pensamiento tan tradicionalista que quería un hijo varón como sea. Porque el hijo varón en China es como que sigue la línea de sangre, ¿no? de la familia. Y la mujer la línea del ombligo, porque eso no importaba. Él quería un hijo varón, entonces puso de nombre un alias a mi tía pequeña que se llama Atrae o hijo sí, no sé cómo traducir. Cáncer es como el hijo sí, viene el hijo ahora. Todo el mundo la llama a mi tía, el hijo viene ahora. Es que su nombre es como
fulanita, Rosita, pues ella se llama Nicolina. Y lo consiguieron. 5 años después, justo en el 49, porque mi tía pequeña nació en el 44, y justo en el 49 ya mi abuelo ya mayor, ya hecha polvo, China estaba totalmente en una situación caótica, pues mi padre nació en el 49, nació en el 49 en Wenzhou. Mi padre nació en el 15 de marzo. En mayo ya era la liberación de China y todo el Kuomintang estaba ya montándose en avión y en barcos para trasladarse a Taiwán. Entonces mi abuela ya con mi padre recién nacido no quiso ir, digo, yo en Wenzhou tengo mi familia porque ella es de familia letrada de Wenzhou. De hecho hay una calle donde vivía toda su familia, esa calle sigue siendo de su familia. Y dijo, yo tengo a toda mi familia en Wenzhou, un niño recién nacido, yo no me quiero ir a Taiwán, porque allá le habían invitado a ser jurista ahí, a ser juez, a montar también ahí el sistema legal en Taiwán, y él decidió quedarse por mi padre. Y de alguna manera mi padre también se sintió un poco con esa carga, ¿no? Culpable de que su familia no se fuera a Taiwán, porque dio la casualidad que él nació en ese año y luego siempre fue disidente, siempre quiso como liberar a China de ese régimen, que es absurdo, porque es muy difícil hacer eso en una sola persona. Entonces, él siempre tuvo esa carga con su historia disidente después. Entonces, ya se quedaron en Wenzhou. Este es el libro de registro donde pone que mi abuela es abogada, viene aquí, que tiene 39 años, y su oficina, su número de colegiata, es como su ficha de abogada en el colegio de abogados. Este es un libro de poemas de mi abuelo. Mira, esta es la calle donde vivía la familia de mi abuela. Entonces, ahora como en China ya después de la revolución cultural todo es restauración, pues han puesto como una vitrina diciendo aquí vivió tales personas, tal. Entonces está la familia de mi abuela, y esta es mi abuela, y este es mi abuelo, y este es otro hermano suyo que es científico. Bueno, como que ahora han restaurado todo y quieren auparte otra vez en este sitio en el museo. Es curioso. Tú entras a la calle y está eso como... Y estos son... Mi abuelo también practica la caligrafía. Es un trazo muy seco, muy estilo de los dos más grandes de caligrafista panelístico de la historia de China. Entonces es un trazo muy seco, muy así duro, y es... aquí está su firma. Estos son en los templos, en los sitios de culturas, graban caligrafías en las paredes, pues esa es una de las caligrafías. Todo eso es después ya. Este es en el templo que tiene un par de... Se llama Tuyi. Tuyi es como un verso y otro que contesta. Es un Tuyi, como que bendice un poco al sitio, o es una especie de decoración. Esta es la casa donde vivíamos. Después de que no consiguieron ir a Taiwán, todavía vivían en ese callejón, pero luego ya vino el movimiento antiderechista, vino todo esto. Entonces ellos se querían, incluso pensaron escaparse a Taiwán, pero un hermano de mi abuela los denunció, porque él también había trabajado para Kuomintang y tenía que salvarse a sí mismo, hacer méritos ante el nuevo gobierno. Como aquí en la guerra civil, como todo el mundo se tiene que salvar a sí mismo primero y tampoco se van a responder. Entonces no pudieron irse a Taiwán, y todo el dinero que tenía, sacos de dinero del anterior gobierno, eso ya no valía nada. Entonces vivieron unos años con las joyas de mi abuela, tuvieron pues vendiendo las joyas, todo lo que tenía, y se pudieron comprar esta casa, que en realidad no es toda la casa, sino la mitad está de aquí, porque el tercer piso ya no está aquí tampoco, está por acá. Lo compraron por 70 yuan, que ahora sería 10 euros. En el año 52, 53, creo que fue. Y esto no existía, eso era un huerto, y esta es la hermana mayor de mi padre, que también es curiosa su historia, porque mis tías no llegan a 1,60 m, la segunda, la tercera, la cuarta, pero ella es más alta que yo y más grande.
Según la historia familiar, es que ella estaba en el norte cuando nació y tenía una nodriza que daba a amamantar su leche. Era una persona del norte muy grande con mucha leche y como que tomó su leche y ella se convirtió de alguna manera, sus genes se transformaron, científicamente no es explicable, pero de alguna manera la leche de los genes reescribió el ADN, entonces ella salió súper grande y gracias a eso fue la que convirtió de la familia para adelante durante los años más difíciles porque era muy fuerte, tenía mucha energía, es como la locomotora. Si no estuviera esa tía, no sé cómo nos hubiera sido, porque mis tías hasta tías venían en 1,55 y son enfermizas y tosen y no duermen bien, pero ella como que nació en 49, tiene 85 años y hace 2 meses se le ha caído el primer diente. O sea, está algo de esa leche sobrenatural, así que le hizo efecto. Así que, y esa es la casa. Entonces, esto no sé si se la ha vuelto y en el 59-60, que en China hubo una gran hambruna por las diferentes políticas del gran salto adelante, la guerra contra los gorriones, se organizó comuna, pero luego se dejó de cultivar la tierra. De 58 a 59, como se comió todo el excedente que había y nadie cultivaba la tierra, y en el 60 hubo una gran hambruna, pero gracias a que tienen aquí el huerto, pues pudieron comer calabazas, calabacines, como que vivieron mejor que otras personas. Yo nací en esa casa y crecí, bueno, aquí era el salón con una cama, por supuesto. O sea, era esto, salón con cama, y aquí vivían en el huerto de arriba, también su habitación con cama, y esto era el huerto, y detrás era un patio pequeñito donde está la cocina, que antes se usaba carbón, o sea, era polvo de carbón mezclado con tierra amarilla, y tienes que prensarlo con un sistema que hacía agujeros como si fuera colmena, y metías el carbón, lo encendías, y gracias a eso pues, era muy difícil cocinar, porque si no lo hacías bien, la mezcla, o no encendías bien el carbón, no comías o comías frío. Bueno, el sistema, por supuesto, no era agua corriente. Y en esas habitaciones donde mi abuelo ya los últimos años hacía sus reuniones de poetas y pintores, yo recuerdo todas las tardes, yo me subía a eso y eso como una humareda. O sea, tanto mundo fumando en, no sé, 7 metros cuadrados, 20 personas fumando todos, así. Y yo me subía hasta y me estaba con ellos, no me enteraba mucho, pero estaba como con ese ambiente y yo recuerdo el humo. Y a mi abuelo echarle muchas broncas a mucha gente, porque traía los poemas escritos, pero que es un sistema estricto, pero a la vez no es un poco ambiguo también. Entonces, como que se cometían errores y mi abuelo tenía muy mal carácter y siempre echaba bronca que se quedaban así, como callados y metidos para adentro, con cuantos minutos sin hablar. Es un recuerdo que tengo un poco de. Y luego detrás estaba la montaña y en verano era el sonido de las cigarras pues, toda la noche y muchísimo mosquito. Y a partir de 3 años los mosquitos me picaban y ya no me salía nada. O sea, ya había desarrollado una especie de inmunidad. Me picaban 5 mosquitos, pero las hacías así, pero ni me picaban ni salía el punto ni nada. O sea, ya había desarrollado la inmunidad. Y luego yo iba a la montaña porque hay muchas mantis. Me gusta mucho la mantis, que es como mi insecto tótem. Y las camas tenían el dosel con el mosquitero puesto. Entonces yo ponía las mantis por dentro, había 10 mantis por dentro, y por la noche dormía con las mantis con la excusa de que se comían los mosquitos, pero a veces se morían de hambre y se caían, y yo dormía, daba la vuelta y lo aplastaba. Y por la mañana como una mantis totalmente aplastada como me dibujó mi madre. Y lloraba, decía, la mantis, me daba muchísima pena. Además, un día ya cuando se fue mi madre, yo me hizo en China, mi tía vino una tarde se quedó a dormir conmigo porque llovía muchísimo. Y justo como esa tarde yo había ido a la montaña por el tifón, había una mantis así como de color oro, pues eran rojos y verdes, había una mantis como de color oro, con alas transparentes, como la joya de la corona que yo había conseguido coger gracias al tifón que se había bajado del alto. Era como mi gran joya y lo estaba ahí en el mosquitero, lo metía para dormir, después de que yo me durmiera, metió con la mantis en una caja de zapatos pequeña, porque ella no se atrevía a acostarse ahí. Y a la mañana siguiente, ¿dónde están las mantis? Había una que era hormiga saliendo de la caja de zapatos, pero las mantis se habían destrozado entre ellas. Eso es lo que más recuerdo, que me dio muchísima pena, la mantis más bonita que había cogido se había destrozado. Una pata por aquí, una cabeza por ahí, se le llevaban las hormigas. Es un poco lo que me viene a la mente
Este es mi otro abuelo, de apellido K. Ese abuelo nació en 1920 y él es todo lo contrario, él fue como revolucionario. Con 13, 14 años quiso irse a Yenan. Yenan es donde estaba el partido los comunistas, como que ya esos jóvenes que quieren ayudar al país, que renuncia a sus estudios y se fue, intentó llegar hasta allí, pero no llegó, porque justo a la entrada de Yenan había apostado el Kuomintang como guardias y disparaban a matar. Entonces, como que se fue con un hermano más pequeño que él. El hermano cruzó y él nunca se atrevió a cruzar. Y en el camino de vuelta lo apresó Kuomintang y estuvo 2 años en la cárcel. Con la casualidad de que en el Kuomintang estaba trabajando mi otro abuelo, porque le sacaba 15 años. Él estaba de funcionario, donde ese estaba preso. Y antes de salir de Huelcho, como ellos sabían que mi otro abuelo estaba trabajando, y dice, eso es muy peligroso, pues si acaso le dieron como un papelillo, pues si acaso pregunta por esta persona, a ver si te puede ayudar, si te pasa algo justo. Le cogieron y pudo pasar el papelito ahí en la cárcel y mi otro abuelo consiguió unos certificados, que es muy pequeño, que es muy joven, que consiguió sacarlo y lo mandaron a Huelcho de vuelta. Pero su hermano pequeño nunca añadió más, o sea, nunca supimos nada más de su hermano pequeño, no se sabe si murió, si estaba, o sea, nunca más se supo. Luego, con años de búsqueda, nunca más se supo. Entonces, es un poco también en el momento, la época, ese fue ahí. Luego, él estuvo estudiando, ya cuando volvió, ya con 20, ya estuvo estudiando lenguas extranjeras en la Universidad de Zhejiang, terminó y empezó a trabajar como profesor en la escuela normal, es como la escuela que formaba a todos los profesores. Ahí estuvo unos años hasta que pasara la liberación, donde dijeron que en Pekín había una revista de teatro, que porque no iba a trabajar ahí con unos amigos que ya habían ido, y se fue a trabajar a Pekín como crítico teatral. Y ahí es donde me cuenta mi madre que ella nació en Pekín, vivían como un patio así, con un patio cerrado, así, con 2 habitaciones para cada miembro de la alianza cultural, es como se llama la alianza cultural, diferentes gente que trabaja en diferentes cosas de la cultura, y de aquellas tocaban 80 yuanes, era muchísimo dinero, porque el sueldo medio eran 10. 80 yuanes al mes escribiendo crítica teatral, y aparte también cobraba por los derechos de los textos publicados, de poesía, de hecho era un céntimo por una letra, por un carácter. Entonces una hoja cuadriculada tenía 100 y eso era muy grande. O sea, si escribía 50 te daban 50 yuanes y cobraba así como un extra aparte. O sea, los primeros años del comunismo le fue bastante bien. Hasta en el movimiento antiderechista, bueno, unos cuantos, pero que le tocó a él fue en el 58. En 58 había que dar como un cupo, un 10% de cualquier organismo es antirrevolucionario o derechista. Entonces a él le tocó el cupo y también no sabía hacer relaciones con sus superiores, entonces alguien había que meter, bueno, es más complicado que eso, pero porque las relaciones personales en China es un sistema muy complicado. O sea, si un día no le abres la puerta a alguien, ya te guarda rencor y luego no te ayuda. Se cruzó unas cuantas cosas, era ingenuo, no sabía manejarse, porque hay gente que primero se tachó de derechista, pero moviendo giros, llevando regalos a gente, hablando con gente, hay gente que consiguió como liberarse de primera acusación, pero él no supo hacerlo y encima lo hizo peor. Entonces, estuvo en los páramos del norte y contaba que comía una sopa de arroz muy diluida con unos granos de arroz y les daban 2 huevos. Huevo es como una especie de pan, así como nido con ondina, picudo por un lado y el otro lado como nido, huevo. Y esos, aunque no tenían nevera, hacía tanto frío en la zona que cuando se lo daban eran como tan congelados. Entonces lo que hacían por la mañana era metérselo dentro, en el pecho, y iban a acabar tierra, y al mediodía, que ya con el sudor, con el calor, se descongelaba los huevos, ya eso era un poco su comida al mediodía. Y por la noche era otra sopa de arroz diluida, y justo eso tocó en los años 59-60 de la hambruna, entonces es que se acostaban 20 a lo mejor en el balcón y se levantaba 15. Entonces ellos mismos tenían que sacar a los compañeros
¿cómo se dice? Sí, en camillas, y si la tierra no estaba muy dura, pues lo entraban a enterrar, si no lo tapan con una manta y eso era lo que había. Entonces, de esa situación tan extrema, que ya nadie sabía cómo responder a eso, dijeron, pues escribir a vuestra casa, si os acogen otra vez podéis volver a casa. Entonces ella en el 60 escribió a mi abuela y ya pudo volver a casa. Y eso se mantenían enemas, ¿qué se llama? Enemas, que se te hinchan los pies muchísimo de la malnutrición. Entonces ya mucha gente tenía enemas, apenas se podían mover. Y llevaba eso y a base de dormir en el suelo, pues no tenía más camas, y de comer simplemente arroz ya se fue remitiendo. Entonces él fue a pedir trabajo a una unidad de reconciliación, como para los antiderechistas, para los antirrevolucionarios, para los derechistas, había una unidad de integración. Entonces fue a hablar con el responsable y le dio un trabajo de dramaturgo en la ópera en la compañía de ópera Kun, que no es tipo, o sea, ópera Chin, que es la de Pekín, ópera Yue es otra, y Kun, que es como más de mi zona. Entonces estuve de dramaturgo unos años, él hacía adaptaciones de los libretos y además se encargaba de los subtítulos, porque la ópera Kun, todas las óperas se cantan como un idiolecto, que no es exactamente ningún idioma de todos los que hay en China. Es un idioma propio de ese tipo de ópera. Entonces, o eras un gran aficionado o no entendías bien lo que decía. Entonces tenía un rollo de papel escrito con las letras y básicamente era un rodillo. Tenía que ir mi madre dijo que se tragó muchísimas funciones, pues iba con su padre a darle la vuelta a la manivela para ver los subtítulos de lo que cantaban los cantantes. En eso estuvo 4 o 5 años, pero luego ya vino la Revolución Cultural y ya no... O sea, antes de la Revolución Cultural, en el 64, ya no se podía hacer ninguna manifestación artística de ningún tipo. Ya a partir de ahí eran todo óperas de pro-comunismo, óperas de las victorias comunistas. Había como 10 óperas. Y solo 10 óperas escritas solo con ese propósito, y en todo el país solo se representaban esas 10 óperas durante 10 años. O sea, no se podía hacer nada más. Por supuesto, no podías escribir, y entonces pasó de dramaturgo, pasó a estar una hora en la construcción de remover cemento, porque era muy torpe, no se le daba bien ni poner ladrillos, ni hacer estructuras, era muy torpe. La gente decía, es que no sirves para nada, ponte aquí a remover cemento todo el día. Y se pasó pues como 10 años removiendo cemento. Que fuerza tenía y removía cemento. Decía que era muy descansado el trabajo, para escribir era genial. O sea, porque removía cemento, se te iba todo, y luego ya está, por supuesto, muy prohibido escribir, porque cualquier cosa que escribieras, si viniera guardia rojo y encontraba eso, siempre encontraba algo que le podía acusar, era muy peligroso, era cuestión vital. Pero él es como tan obsesionado con la escritura, que llegaba a casa a las 6, las 7, cenaba y se acostaba. No hacía nada de cuidar a los hijos, lavar platos, nada. Él se acostaba y se levantaba a las 3 de la mañana de madrugada a escribir. Escribía de 3 a 7 y todo eso que escribía lo tenía, porque tenía como unos alumnos que venían a aprender inglés, porque es cuando estudió mucho Shakespeare, estudió lengua extranjera, estudió inglés. Entonces, y hay alumnos que son de situación familiar no sospechosa. Entonces, a casa de esas personas nunca iban a buscar escritos ni nada. Entonces, él como que repartió sus escritos en casa de los alumnos no sospechosos, y aún así lo guardaba como debajo del patio, levantaban la losa, hacían un agujero y lo metían debajo de la tierra y lo tapaban. Y así hasta el 76, que murió Mao. Entonces el 77 ya empezó como un poco la apertura, y él ya fue reuniendo todos sus escritos y pudo, a partir del 80 ya empezó a publicar sus cosas, que era una cosa muy rara porque muy poca gente escribía durante esa época. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo? ¿Vamos? 1:15. Poco, ¿no? Ya me quedaba. Está menos, no sé, 20 minutos. 20 minutos, vale. Vamos a intentar un poco más en la poesía, que me estaba contando. Vale, este es un libro de sus críticas de teatro. Este es el año 80, que ya se puede publicar. Entonces, es de la primera generación
escribían en lengua hablada y seguían las maneras modernistas de Elio, de la corriente del modernismo norteamericano. Y eso lo empezaron a escribir en los 40, entonces, porque a partir de 49 ya no se pudo escribir nada de eso. Entonces, había 9 personas que lo agruparon, se llama el grupo de las 9 hojas. Son todos poemas de 40 y tantos, él es uno de los 9, y entonces ellos son como herederos de una primera generación que fueron los nacidos en 1880 y algo. Es la primera generación que salió al extranjero a estudiar literatura occidental. Eran poetas traductores que trajo toda la tradición occidental a China, entonces la siguiente generación ya empezó a escribir en esa lengua hablada, pero claro, importaban no solo las maneras, sino importaron toda la imaginería occidental, que una imaginería que en China, en realidad un chino no entiende lo que quiere decir esa imagen. Era exótico, pero era muy difícil expresar tu experiencia, ¿no? Tu experiencia a través de esa imaginería, ¿no? Una cosa que no conectaba. Ellos usaron muchos neologismos para traer la rosa en China, eso no significa nada, la palabra blanca no significa nada. Entonces, como que ellos intentaban escribir expresar su lirismo, o sea, su poesía a través de unos neologismos, una imaginaria que no les eran propias, sino que lo habían estudiado en libros traducidos. Y eso fue el primer contacto, que luego lo místico a lo mejor no era tan logrado, porque es difícil, porque venimos de 2000 años de tradición taoísta a esa nueva apertura, pero fue la primera generación que empezó a escribir en 1930 y algo, 40, en esa nueva lengua hablada. Porque la lengua de la poesía clásica china no es la lengua hablada, es una lengua muy codificada, que a lo mejor una letra se ha usado una vez en un poema y significaba un significado muy concreto y nunca más se ha vuelto a usar y nunca más ha significado eso más. Entonces, una cosa como partitura muy intelectual. Bueno, una parte también hay una parte muy popular, de canciones muy populares, o sea, hay poemas, si son muy clásicos, son muy populares, que de pequeño lo que hacíamos era aprender. En vez de aprender canciones, lo poníamos eran poemas clásicos, el Chuan Xian Yi Yuan, o sea, son como poemas clásicos que se aprendían como canciones de niño. Entonces, ellos fueron la primera generación, esos son los 9 poetas, solo vive ahí, izquierda abajo, derecha abajo, solo vive Chen Min. Y la mayoría dejó de escribir en el 49. O sea, de hecho, ninguno. Chen Min escribió más después en los 80, pero la mayoría, y luego reunieron una antología que eran poemas de los años 40, pero mi abuelo sí que fue publicando más. Mi abuelo luego se dedicó a escribir sonetos, es como hizo una adaptación del soneto Los pies de otra manera al idioma chino, escribió muchos sonetos y luego escribía poemas como folclóricos de leyendas folclóricas, poemas narrativos del folclore, pues la mujer colibrí que conoció al príncipe ciervo en no sé qué cascada, y luego es como que son leyendas locales del folclore local, porque eso no molestaba, o no había ido, porque ahí no molestaba. No se podía escribir de la vida día a día, de lo que te pasaba, entonces pues mi abuelo se dedicó a escribir eso, y eso en el 80 se pudo publicar porque no molestaba. O sea, técnicamente estaba muy bien construido, pero no molestaba y se pudo publicar. Mi abuelo ya de mayor. Sí. Entonces, en las universidades sí que se estudia esa corriente del grupo de 9 hojas, es como que sí que tiene su lugar en la historia literaria china. El otro abuelo menos, porque ya es como de los últimos sectores del clasicismo. En lo local sí, porque ahora quieren como en los pueblos que todo el mundo tiene poetas, quieren como sacar brillo a sus intelectuales. Este es un poema que ha escrito mi abuelo, o sea, el padre de mi padre. Porque mi padre estudió hasta los 13 años y luego ya vino la Revolución Cultural y ya no pudo estudiar más. Mis tías mayores llegó a la universidad, pero cuando hicieron el examen de ingreso, les tacharon el nombre de la lista y pusieron alrededor no apta para la misión de por vida, por la historia de mi abuelo, que era como antirrevolucionario histórico, porque había trabajado para el Comintern. Entonces mi padre, cuando al fin pudo, en el año 78, el nacillo, por fin ya se levantó, eso
ir a la universidad y me dejó, con menos de un año se fue a estudiar a la universidad. No había ninguna duda de que había que ir a sacar ese título, porque esta obsesión de los letrados chinos por el título, por estudiar. Ese es un poema que le escribió mi abuelo a él cuando le admitieron a la universidad y se iba a ir de casa, dejándome con meses a estudiar. Lo leo. 卷流我早眼才精，宋如当灯一远行。堤上已飞慈母线，岸头还续旧家声。师门梦夜应知宿，学海寻源上柳城。更愿人民优乐意，读书方步复平生。Si le dice, pues, son muy del letrado chino, de respeto a la letra, a los maestros y cómo entender la vida. Es como. Estaba muy contento y escribió este poema. Y este poema lo escribió, o sea, esto fue en el 78, y el mismo año, 78, fue con Anafito. Como yo era el nieto varón, dirijo varón único. La línea de sangre por fin ya se había continuado, estaba muy contento y escribió esto. 他本风常道北营，感其他日大武能。独思一世心还重，未使山西见子孙。Sus esperanzas en esto ya, este es un poema de mi otro abuelo, que es un poema ya modernista, escrito en 1948. Creo que ese poema está incluido en una antología de Iberión, se llama Cielo bajo la tierra, algo así, no me acuerdo, es como de poemas de poesía contemporánea. Pero la traducción esta es mía, bueno, tampoco es una traducción muy trabajada, es un poco para que se vea lo que significa. 一切的街转向黎明，一切的窗开向白日。声音起来又起来，手臂举起又举起。当黑夜掩起耳朵，审判别人，就在他是背后时间吹起的审判的拉把，捕蛇的臂给印上了死的诅咒。蒙着耻辱的蒙生人托起了犁，淮南幽暗的黄昏，列车翻转了身，哪里有身体哭泣的吹奏？我站在这里，这里是我的感受。雾的关于你有一幅永恒的图画，江水宽泛的向南方流去，渡头了猩红的阳光，树影间卑贱的复仇者，兀然腾升，船长拨起了沉默的花朵。Esto ya es más prosaico, ya es nosotros que estamos muy marcados, con acentos muy marcados. Luego, a partir de los 80, gente que nacieron en los 60, o sea, hubo una primera de poetas traductores, una segunda, una y media, que son mis abuelos los modernistas, los primeros que querían en lengua modernista. Luego ya, las siguientes, los años 80, últimos 70, primeros 80, o sea, se pasó de 40 y algo al 80, porque durante la revolución cultural no se pudo seguir. Entonces, Hudson es un poeta del grupo de los brumosos, médicos brumosos, que es de los 80, los últimos 70, primeros 80 también está afeitado. Hudson pero ese poema de Hudson fue como que reflejó el sentido de una generación, fue muy famoso. 黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。Hudson es un poeta polémico porque es un poeta maldito. De joven justo le tocó la revolución cultural. De su padre era un poeta del régimen y aún así le cayó también, se llama Cao, el sombrero picudo alto, también fue tachado de derechista y lo mandaron a campo a cuidar cabras, a los rurales, y él contaba que escribían por la noche los poemas al fuego y antes de amanecer lo quemaban a la hoguera, porque si te pillaban un árbol eso era mucho peor. Era un poco su formación poética, escribir en el fuego. Y esta es su mujer que también es poeta. Ellos se fueron en el 88, 89, se fueron a vivir, o sea, tuvo como fama de que empezó a viajar por todo el mundo, se fueron a vivir a
a Nueva Zelanda, una isla muy pequeña, la isla de Weichi. Es una isla pequeña, ahora mismo no me acuerdo qué isla. Entonces, pero él estaba un poco sonado. Pues cuando conocí a su mujer en el tren, que no la conocía nada, en Pekín, él se fue de Pekín a Shanghai a perseguir a su mujer y estuvo durmiendo en un barril delante de su casa hasta que los padres decidieron, como que concedieron que pudiera casarse con ella. Luego en Nueva Zelanda, el final es bastante drama porque atacó a su mujer con un hacha y luego se colgó él. Eso en el año 93. Esos son los hechos. O sea, pero es muy representativo de la generación de los pueblos luminosos. Podéis buscar más información. También estuvo en España en el 92, creo que dio unas charlas en la residencia de estudiantes. Es muy polémico, es muy sonado toda su vida. Y esto ya es la siguiente generación, que es gente esto sí es gente nacida en los 60, esta nueva generación que empezó a publicar en los 80, 90. La otra es un poco antes, en el 50 y algo, un poco antes. Esta generación que ya es una nueva... Lo brumoso se dijo que intentaba, de alguna manera, con mensajes cifrados, luchar contra el régimen, ¿no? De alguna manera decir mensajes cifrados para que no sean tan directos, pero de alguna manera sí expresaba el sentido de la opresión. Pero ya a partir de esta generación que ya hay como muchos grupos diferentes, separados, ya prolifera, son ya como más poetas orientados a lo que más es la poesía, pero más el trabajo del lenguaje, ya tienen como como hay generaciones anteriores que han trabajado más en influencias occidentales, las traducciones están mejor hechas, y ya cogían también cosas de la tradición china, de la tradición occidental, diferente tipo de habla, la prosa estaba más desarrollada, además se ha escrito más en prosa, había diferentes lenguajes de los medios, había cogido un poco todo. Entonces ya trabajamos con una especie de poema que era más poesía sin tanto ímpetu de protesta o mensaje anti-gobierno. 毕竟存在过那样的时刻，凡间里的女人还很年轻，她站立不动，在4月的窗前，瘦削的双肩肌肉2只白鸽，其实很可能并没有白鸽，而是她那花枝般的姿态让我感到露水滋润的安宁，血液凝结就像暗红的蜡烛，那些梅花繁星般饱满，把春天最初的盛开移进她的面容，甚至通过她鲜明的疑神注目，构成了房间里最深奥的秘密。Es muy alejado, el ciruelo es un símbolo muy chino y la paloma es occidental. Y el poema al final no se sabe muy bien tampoco de lo que está hablando, no es muy claro, es más la poesía trabajada en el lenguaje. Bueno, este es un poema que me gustó mucho, traducido por Miguel Casado, de esta casa. Y de hecho es como es más la generación de mi padre, todos disidentes que vivieron lo que pasó en Tiananmen en el 89, justo esto habla un poco de eso y me gustó mucho verlo dicho de esta manera, un poco tangencial, ¿no? Que ella estaba ahí, contaba un poco su intimidad, sus cosas y no quería como meterse como en grandes banderas o pancartas. Yo creo que nos queda poco tiempo, ¿no? Bueno. Sí, pues nada, esto es un poco, lo leo un poco. Sí, léelo, porque sí. Además, bueno, aprovechamos para contar que el lunes es nuestra otra actividad dentro del festival, aunque termina el domingo, pero es una pequeña prolongación. Miguel Casado, que lleva muchos años estudiando en profundidad la lengua china, ha traducido a esta poeta que es extraordinaria, Liu Xia, y presentamos la traducción de su libro Sillas vacías, al que pertenece este y que ella es mujer. Si cuentas un poco para enmarcar de Xiaobo, ¿no? Que es un disidente muy importante, muy referente. Es la mujer del premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, y bueno, ahora vive en Alemania, se exilió en 2018 y tuvo unos años de arresto domiciliario muy duros que le afectaron también
a su cabeza, y entonces es todo lo que vive China en el siglo XX y lo que nos queda de extensión. Es complicado todo. 这不是个好天气，我在茂盛的太阳底下对自己说。站在你身后，拍了拍你的头顶，头发直刺我手心，这种感觉有点陌生。我没有来得及跟你说上一句话，你成了新闻人物，和众人一起仰视你，使我很疲倦，只好躲到人群外面抽支烟，望着天。也可能此时正有神话诞生，而太阳太耀眼，使我无法看到它。Y esto ya es una poeta de los nacidos, las siguientes nacidos a partir de los 80, y está empezando a publicar pues, en los 2000. Esta poeta en concreto también se fue a Alemania, su marido es alemán, y yo sí la conocí en Madrid y me entregó un libro. Que ella fue muy famosa en los 2000 porque publicó la novela Peking Doll, Peking Guava, muñeca de Pekín, no sé cómo se tradujo en español, Peking Doll o algo así. O sea, Pekín, no sé cómo, en inglés es Peking Doll, que hablaba un poco de cómo crecía en los años 90, el estilo de vida un poco punk en Pekín, siguieron un poco, ¿no?, el movimiento punk, o grunge o punk, es decir, la nueva generación que ya tenía más o menos alimentos y vida material, pues se fueron más en el punk. 再次返回北京，只兴奋了几天，又推散回去，无处可去。回温州无聊，在北京无聊，美国不敢想，河北红场刻个不停，总有一种感觉让你感觉绝望。在空荡荡的北京，在几千万人生活的北京，没有一个地方能顺利抵达，直指内心最柔软的地方。Dice que lo podemos dejar aquí porque ahora lo mío ya es un poco ya. Por lo menos un resumen rápido. Por favor. Un resumen rápido. Yo nací en Monzo y viví ahí desde los 86 esto, que hacemos exhibiciones de arte marciales en clase. Yo viví ahí hasta los 10 años. A los 10 años vine a España y luego viví en Valencia 3 años, luego en Valladolid 10. Que acabé de hacer ingeniería informática porque los chinos son muy pragmáticos y tenemos que estudiar una carrera pragmática. Nunca trabajé de eso, pero estudié ingeniería informática. Esto es cuando tenía 12 años, en 10 o 11 en Valladolid. Mi padre, mi madre y mi hermana pequeña, que les saco 10 años, pues mi hermana tenía 1 año y yo tenía 11, en el restaurante de Valladolid. Esto ya es una presentación en mi libro, ¿no? Entonces yo vine un poco, o sea, cuando vienes a un país intentas aprender el lenguaje del país, intentas como integrarte, ¿no? Es como un mensaje de pensamiento positivista. Incluso yo me he acordado que ahora que he hablado con mi familia de alguna cosa de cuando yo era pequeño, no tengo ningún recuerdo, o sea, tengo muy poco recuerdo de mucho, como que acabé el espacio-tiempo y también mi barrio ha desaparecido, porque todo mi barrio ahora solo queda un pozo. Es un parque como que de alguna manera, yo no sé por qué hay recuerdos que ya no, o sea, que mi primo me cuenta que hiciste eso en estos sitios, son cosas que debería recordar y no tengo ningún recuerdo. Como durante la adaptación a otro país, a otra cultura, a otro espacio-tiempo, como que ocurren muchas cosas. Inconscientemente rechacé muchísimas cosas por intentar integrarme, pues no es una cosa consciente. Entonces me di cuenta que cuando intentaba escribir bien, no me salía bien. Tenía que aprender a escribir mal, porque no podía escribir como Quevedo, como Góngora, como Cervantes. Ese español, esa música, esa tonalidad no está en mi cuerpo. Y además también es una cosa de revelarte, ¿no? Porque cuando vas a un sitio nuevo siempre te sientes muy inferior. Te sientes muy inferior por el idioma que no dominas, porque son muchas costumbres que tú no sabes. Entonces, ese sentimiento de inferioridad, que es como muchos migrantes tienen, lo tenía que sacar de algún modo, pues trastocando el idioma. Como yo no quiero escribir en español como un español. De alguna manera necesito esa rebeldía,
está un poco pesado, o sea, no quiero escribir con español, entonces tengo que deshacer lo que he aprendido y escribir mal. Y prefiero escribir mal, no usar artículos, porque los artículos en China no existen, es una cosa que me crea mucho conflicto usar artículos. Casi siempre que se puede quitar, lo quito. Pues así varias cosas así, intento... Este es un poco el sentimiento de... Tú quieres que te quieran. Cuchillo dice, yo no me integro en el hígado de nadie. En soleada noche al veo palpitante. Será mejor que se sepa. No hay cómo ni por qué. Aquello viene o no, se queda por tus pseudópodos. Al toque de olifante, la ancinanta mantarraya al cielo discurre. Entonces, fluorescencia y apoplejía cubre paque interior o viva. Es un poco sentimiento de no quiero escribir en este idioma. Esto ya está, como fui trabajando, se hizo más prosaico. Esos primeros poemas los escribí porque como no me salía nada, estaba deprimido, tenía 30 años, estaba en la Biblioteca Nacional leyendo, escribiendo, entonces me memoricé Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz y estaba en la cercanía mientras esperaba, pues me lo decía por dentro, ¿no? Me fui como interiorizando. Y un día me senté como con ese, porque yo tengo el abuelo de mi abuela también fue un monje del Zen, o sea, como que se claustró en casa y como tengo todo eso, yo creo que la línea mística me viene ahí, como conectó de alguna manera con eso que todavía tengo los genes y empecé a escribir como lo que decía Juan Carlos Mestre, eso que te vincula lo invisible con los escritores, es un poco la idea de esos primeros textos que realmente sentí que ahí estaba haciendo algo que estaba contento, porque hasta ahora no estaba contento con lo que hacía. Luego una cosa más prosaica, se me fue ese sentimiento tan de cántico, se me fue el cántico espiritual, se me fue diluyendo y se fue haciendo más prosaico todo. Y entonces, después del poemario, ya... O sea, yo me di cuenta que yo seguía escribiendo cosas parecidas. Pero en poesía no había muy pocas becas. En teatro, es que parece mentira, pero en teatro es donde más libertad hay, porque la palabra se encarna en los actores, prácticamente cualquier cosa se puede decir en escena. No voy a decir que cualquier cosismo no, por supuesto, pero esa es la gran ventaja del teatro. En poesía sigue habiendo una dictadura de lo que es la poesía y en novela también. Sí, a pesar del siglo XX, vanguardia, la novela sigue siendo trama, personajes, sigue siendo eso. Pues si te sales un poco, es muy complicado. Y como yo quería una libertad de escritura, no es que quisiera, tampoco que sabía escribir de otra manera, entonces lo encaucé un poco hacia el teatro, que sí que me hicieron más caso, me dieron más becas, me hicieron más caso, pero me sentí mejor. Entonces... Pero en realidad, entonces en el 2018 ya llegué tras 2 años al Centro de Dramaturgia Nacional, hicimos una obra de teatro, se llama Mi idioma propio, con actores chinos y españoles, y actrices, bueno, sí, está todo mezclado, y Claudia Fácil era la que decía todo el texto. Y el texto seguía siendo muy político, pero el teatro se puede decir. Pero una revista de poesía no me quiso publicar eso, dijo que no se puede ir en ninguna obra. Leo un poco y ya acabamos. ¿Dónde está mi voz? ¿Por qué la rabia de una novela en alegre decadencia no aniquila galaxias florecientes a su paso y libera ondas que seguirán reverberando 2 elevados a 64 años luz más adelante? ¿O es más eficaz la cólera de un hijo del no que se sacia con sustraer un solo cadáver y verter sangre hasta humedecer 7 dedos de tierra amarilla? No es lícito dejar que sean otros los que se suban a la parra, desgarren hojas y ramas, arrebatando un fruto que no ha nacido para tu boca. No beben bacterias en charcas recién llovidas, no mascan piedras aquellos que la luz ha fregado. Si otro se empeña en clavar pancartas en tierra extraña, que no espere que los hijos del no ansiemos la misma carroña, rivalizando un trozo del país por donde cruza errante la sombra de fraternidad. ¿Quién tú crees? Bueno, la sombra de Machado está ahí.
Bueno, pues es un poco... Y luego ya, después de esos textos más abstractos, más de pensamiento, y ahí llega un momento que también me he saturado un poco, y ahora me estoy dedicando un poco a recoger los testimonios que me están dejando mis mayores, mis padres, mi madre, tíos, conocidos, abuelos. Estoy como intentando escribir un relato oral con todos los trozos bastante valiosos. Es mi madre hablando, y concluimos con esto, mi madre hablando de su padre, valorándolo como poeta. Y no me lo leo un poco así de prisa, porque esto es como muy hablado. Son notas de WhatsApp, me estoy dejando en el idioma de Windsor, que lo estoy traduciendo. En comparación, yo he perdido mucho tiempo, no he acumulado casi nada. No es que mi padre tuviera mucho talento, de todo lo que ha acumulado hay cosas buenas y cosas menos buenas, pero al final hay bastante obra. No era como yo, que el tiempo se me escurría con facilidad, él estaba centrado en implementar su obra, dejar constancia de su mundo interior, solo así no lo perdía. En los logros de su vida es un punto muy destacable. Las personas comunes no tenemos ese efecto. Esa es una cuestión que debe ser importante también para ti. Deberías emplear el tiempo en acumular obra, es algo que más adelante no podrás recuperar. Mi padre murió toda su energía aparte de ganarse el sustento en esta tarea. En esa tarea. Ningún entorno logró cambiarlo un ápice. Ese es un punto valioso, muy difícil de obtener. En realidad es importante para cualquiera, pero a los que no hemos acumulado y ya no podemos hacerlo, solo nos queda abandonar. Tu padre también debería haber acumulado, ha escrito, pero no has resistido mucho en ello. Mi padre en torno al año 80 empezó a ordenar sus borradores anteriores y los preparó para edición. Yo creo que la editorial pensó que al no haber casi obra escrita en el país, al menos la calidad literaria de textos de mi padre tenía el nivel suficiente. El contenido tampoco iba muy en contra del Partido Comunista. Sus escritos estaban más allá de su entorno vital. Expresaban un estado mental otro de los poetas, por eso era publicable. A mí no me interesaba el contenido, pero muestra la existencia de un tipo de pensamiento entre los escritores alejados de la realidad cotidiana. Hubo un escritor tal que escribió tal cantidad de obra. Puede su valor ahí como testigo de algo que existió. La editorial Popular publicó su obra completa. Fue así el único autor que publicó los textos escritos en aquellos 20 años anteriores. Algo muy escaso, muy raro. Su valor está ahí, aunque su pensamiento me parece poca cosa. No sé cómo lo verás tú, porque yo no soy poeta, no me gustan las cosas de los poetas, parece que no tienen fuerza. No parecen muy útiles para la sociedad humana, no me interesa demasiado. Básicamente es así. Yo voy a ver si encuentro otras cosas que merezcan la pena de ser contadas. Ya está. Que no sé si alguien tiene alguna cuestión, comentario, pregunta. ¿Realmente? Es que me he extendido mucho. Aquí he empezado a hablar de, como justo estoy trabajando en el relato familiar de la historia, me he llegado mucho a contar anécdotas y luego he leído los poemas chinos fatal, pero ya me ha entrado la prisa Sí. Has hablado o he entendido que la poesía tradicional viene un poco del Tao, ¿no? El Tao y también de la canción popular. Hay dos, siempre hay varias corrientes. Sí. Y luego has hablado como de la corriente más moderna. Y me pregunto si hay alguna corriente que esté un poco buscando esa fusión. Sí, hay muchas. Es que ahora ya, porque en el momento de cambio fue como con mi migración, ¿no? Rechazar lo anterior, el momento de ruptura. Pero ahora que ya todo se integra todo, ahí sí, hay muchos poetas que integran lo antiguo, tanto el sistema de entonación como símbolos, como tropos, se está integrando todo. Sí. Ahora ya es otra cosa, que todo el mundo hace de todo. Es un poco mundo actual, sí. Bueno, yo supongo agradecerte todo lo que nos has contado, porque la verdad que es... Ha sido gracias, ha sido muy apropiado. Bueno, que no me da la hemos acercado una parte de la historia absolutamente, bueno, como muy desconocida, yo creo, para nosotros y muy casi inimaginable, ¿no? Hay cosas que has contado que bueno, por lo menos nunca hubiera casi pensado, ¿no? Sí. Es que si empiezas a rascar un poco la realidad cotidiana, luego hay muchísimas cosas. Y claro, eso, escribir todo esto, escribir poesía, toda esa historia familiar. He contado más de mi familia que de la poesía, pero bueno, al final es que esto no va, porque justo me hacía época de trabajar ahora de la historia familiar.
Yo creo, Miguel, que no es consciente de la riqueza de lo que has traído aquí y de cómo se relacionan unas cosas con otras. Y lo que decía la compañera de ese mosaico lleno como de apuntes, Yo creo que para entender también sí, la cultura china tienes que saber un poco todos esos pequeños detalles, ¿no? De dónde venimos. Es un testimonio impagable, la verdad. Te lo agradecemos un montón y estás en Valencia, pero estás en Getafe también. Estamos a un paso y te seguiremos de cerca. Sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.